Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Vamos con toda la buena actitud. Pues ya estamos en la sección Pregúntale al pastor. Y como dice nuestro eslogan, no hay peor pregunta que la que no se hace. Pues vamos a la sección de preguntas y respuestas y recibimos la siguiente pregunta, pastor. Son varios los comentarios que incluyen algunos familiares que en el cementerio del pueblo aparece una mujer vestida con un vestido de novia que sonríe y después desaparece. Y como cristiano no sé qué responder, por ello le hago la siguiente pregunta. ¿Habla la Biblia de fantasmas o almas en pena? Mi nombre es Pedro Santiago López de Oaxaca, Oaxaca. Muy bien, estimado Pedro Santiago López, que el Padre te bendiga muchísimo y aprecio mucho tu pregunta. Tu pregunta es básicamente, ¿habla la Biblia de fantasmas o almas en pena? Te doy respuesta cabal a tu interesante pregunta. La Biblia no apoya la existencia de los fantasmas ni de almas en pena, aunque sí menciona como creencia de las personas de ese tiempo el tema de los fantasmas. Por ejemplo, cuando Jesús se acercó a sus discípulos caminando sobre el agua, sus mismos discípulos creyeron que estaban mirando a un fantasma. Esa escritura es Mateo 14:26 y dice la escritura que cuando caía la cuarta vigilia, es decir, que eran aproximadamente entre 3 y 6 de la mañana, cuando ocurrió este tema, Jesús vino a sus discípulos cuando la barca estaba en medio del lago. Y después de que se habían agotado los discípulos de tanto remar en contra de las olas y de la tormenta que estaba golpeando en ese momento, pues Jesús vino sobre el mar y caminaba sobre el mar. Y tuvo que haber sido un evento muy asombroso para los discípulos, al grado que se turbaron y dice la escritura que dieron voces de miedo. Y ellos dijeron, un fantasma. A ver, ahí menciona de fantasmas como una creencia. Simplemente, aunque eran los discípulos de Jesús, era una creencia cultural, mas no es un fundamento bíblico. Y como ese caso, hay otro caso más. Y a tu pregunta de si la Biblia habla también de almas en pena. Bueno, las tradiciones y la misma religión sin fundamentos bíblicos le habla a sus a su feligresía de almas en pena. Y según estas tradiciones, no la Biblia, y según estas leyendas y cuentos y fábulas, estas almas de difuntos se perciben en lugares porque no encuentran descanso eterno, según estas leyendas, no la Biblia, y según estos cuentos. Y entonces se caracterizan por un espíritu, un fantasma de un alma de una persona que después de morir vaga sin descanso. Y según estas tradiciones, pues está buscando un descanso porque se suicidió, porque no hizo algo que le interesaba, etc. Y entonces no encuentra el camino. Y entonces le hacen rezos y misas. Eso es puro cuento. Eso son leyendas, eso son fábulas. Eso no lo dice la Biblia. Ahora bien, cuando la Biblia nos habla del destino de las personas muertas, nos deja claramente que se encuentran en dos lugares. Después de la vida, cuando viene la muerte, hay dos lugares eternos, dos destinos. Un lugar de bendición conocido como el paraíso, como el tercer cielo, que Pablo dice en 2 Corintios 12, en el versículo 4, dice que no sé si fue en sueño o qué fue, pero yo subí al tercer cielo, vi y escuché y estuve en el paraíso. Entonces, me habla del
del paraíso que está en el tercer cielo, en el cielo. Ese es un destino. El otro destino es el lugar de castigo, reservado para el juicio. Y ahí el ejemplo está en Lucas 16, 19 en adelante, la historia del rico y Lázaro. Ahí habla de las personas que se van sin Cristo y mueren, se van directitos al infierno, al Hades, al lugar de tormento. Aquí no hay una tercera opción del purgatorio. Eso es un cuento, eso es una doctrina extrabíblica, no bíblica, para justificar los rezos, las misas, las limosnas, las buenas obras, de post-mortem de las personas cuando mueren, de la Iglesia Católica Romana. Pero eso no lo dice la Biblia. Para mayor información, yo tengo algunas preguntas precisamente: ¿a dónde van los muertos? ¿Cuál es el destino de los justos? ¿Cuál es el destino de cualquier persona que no conoce al Señor? Bueno, ahí lo puedes buscar en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Por cierto, nos regalas un like y te suscribes, le das a la campanita. Bueno, cierro. Entonces, ahí puedes saber con mejores detalles. Dicho esto, volviendo aquí a la pregunta, ¿qué podía representar la mujer misteriosa que mencionas que se aparece en el cementerio de tu pueblo, estimado Pedro Santiago? Se me ocurren 3 posibilidades y te las voy a decir. La primera posibilidad es que podría ser un engaño. Es posible que las personas que dicen haber visto a la mujer vestida de novia realmente pretendan engañar a los demás con su cuento, y quizá más probable es que alguien los esté engañando. Y fácilmente nos podemos imaginar a alguien que se haya disfrazado o que esté usando medios tecnológicos para enviar una imagen y que la gente, algunos incautos, inocentes, los sorprenda y peguen el grito y salgan corriendo y vayan con la noticia, y así se ha difundido esta leyenda, este cuento, esta fábula. Bueno, se me está ocurriendo, esa es la primera posibilidad del engaño. La segunda posibilidad, que se trata de una autosugestión por miedo. Así como les pasó a los discípulos, tuvieron tremendo miedo cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar entre 3 y 6 de la mañana. Era de noche, era una tormenta y de repente ven caminar y se pegan un tremendo susto y ellos dicen gritando fantasma. ¿Sabes por qué comento esto? Porque el sistema nervioso central del ser humano no distingue entre la realidad y la irrealidad, y eso está fundamentado médicamente. Entonces, a veces nos hace ver cosas que no son, o un movimiento visto de reojo puede ser transformado por nuestras neuronas en una imagen fantasmal, sobre todo siendo de noche. En un lugar tan dado al misterio como es un cementerio, no sería totalmente sorprendente que varias personas se imaginaran algo, el miedo, la colectividad. Y si esto se alimenta de las leyendas, de los testimonios de las personas o de otras personas de reputación, entre comillas, de familiares, de amigos, de don Chente, de don Jacinto, de Chonita, de Zoilita, por la señora de la masa, en fin, pues nuestra mente se predispone y el miedo hace ver cosas que solo existen en la imaginación. Esa es la segunda posibilidad, una autosugestión. Y la tercera posibilidad es que se trate tal vez de una actividad demoníaca. Sabemos que los ángeles caídos, los demonios, los espíritus inmundos, pueden tomar formas humanas. Esos se llaman metafísicos.
Y no debemos pensar, por supuesto, que estamos viendo a cada ratito un demonio a cada lado, porque eso no es así tampoco. Sin embargo, cabe la posibilidad de que un demonio imite a un ser humano en ciertos momentos, sobre todo cuando hay un ambiente de miedo y se combina con la autosugestión. Entonces, sabemos que Satanás es el padre de la mentira y sus demonios obviamente usan esa táctica. Y su propósito son varios. Uno de ellos es distraer a la gente y hacerles pensar lo que no dice la Biblia de la vida y de la muerte. Entonces les hace pensar de almas en pena, de purgatorio y de cuentos chinos, y se olvidan del texto bíblico. Y entonces, en otra respuesta, es para meterlos en suposiciones ocultistas, y que van a ver al brujo, y que van a ver a la limpia, y etc., para dejar a un lado la verdad bíblica. En cualquiera de estos tres casos, un creyente, un cristiano, un hijo, una hija de Dios, no tiene por qué temerle miedo a un supuesto fantasma, sea lo que sea. Yo siempre digo una verdad: un demonio, aunque se hiciera metafísico o moviera cualquier cuestión, no tiene más allá. No puede agarrar un machete, una bala, agarrar una piedra y matar a la persona. De ninguna manera, de ninguna manera. Quizá la gente se cae por el miedo, sale corriendo, se resbala y se pegó, que es muy diferente. Pero no existe ningún registro en toda la historia que un demonio haya matado a una persona agarrándola con un hacha, con una espada, con un cuchillo, con un puñal, con una escopeta. No, sino simplemente salió corriendo, se tropezó, se cayó de las escaleras, se tropezó, cayó un hoyo, etc. Pero fue la persona por el miedo. Así es de que no le tengas miedo, reprende en el nombre de Jesús y adelante. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer, estimado Pedro Santiago? Háblales de la Biblia en tiempo y fuera de tiempo. Es una oportunidad de hablarles de la verdad, es una oportunidad de testificarles, de hablarles de las buenas nuevas, y con toda la buena intención que el Espíritu Santo simplemente te pide que abras la boca y Él va a poner las palabras. Pues esa es mi respuesta, estimado Pedro Santiago. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos para la próxima y bendiciones. Y te invito a que nos regales un like, que nos visites en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete, por favor, comparte nuestro podcast a través de este medio, también comparte nuestra liga y nos vemos para la próxima. Bendiciones.